Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un fanático de las telenovelas turcas, especialmente de las que nos han robado el corazón y nos han hecho suspirar, entonces este vídeo es para ti. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado resonando en el mundo del espectáculo y entre los seguidores de dos de los actores más carismáticos de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. El título que nos trae aquí es bastante sugerente, ¿verdad? Demet Özdemir, lágrimas y lucha con Can Yaman en la revista. Prepárense porque vamos a desgranar lo que esto significa, qué hay detrás de esas palabras y cómo ha impactado en la trayectoria y la percepción de estos dos talentos. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles las últimas noticias, análisis y chismes jugosos del mundo del entretenimiento, especialmente del vibrante universo de las series y los actores turcos. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vayamos directo al grano. Cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, es imposible no pensar en Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta serie catapultó a ambos a la fama internacional y creó una química en pantalla que traspasó la ficción, generando una legión de fans que anhelaban verlos juntos de nuevo. Sin embargo, la vida de los famosos raramente es un cuento de hadas lineal, y a veces, las portadas de revistas y las entrevistas revelan facetas de su trabajo y sus vidas que van más allá del glamour y los finales felices. El título Demet Özdemir, lágrimas y lucha con Can Yaman en la revista, nos sugiere una historia de confrontación, quizás de desacuerdos, o tal vez de luchas internas que se hicieron públicas a través de una publicación. Es crucial entender el contexto. ¿A qué revista nos referimos? ¿Qué tipo de declaraciones se hicieron? ¿Fue un evento puntual o un reflejo de tensiones prolongadas? A menudo las revistas buscan titulares impactantes para vender ejemplares, y las palabras de los actores pueden ser sacadas de contexto o interpretadas de diversas maneras. Podemos especular que esta lucha no se trate necesariamente de un conflicto directo y escandaloso entre Demet y Can, aunque no podemos descartarlo por completo. A veces la lucha se refiere a las dificultades de trabajar juntos en un proyecto tan demandante, las presiones de la fama repentina, o incluso las diferencias creativas que pueden surgir entre compañeros de elenco, especialmente cuando la química es tan palpable que el público exige más. Pensemos en las presiones que enfrentaron durante el rodaje de Erkencikus. Eran jóvenes, se convirtieron en superestrellas de la noche a la mañana, y las expectativas eran enormes. Cada paso que daban, cada foto que se publicaba, era escrutada por miles, incluso millones, de ojos. Es natural que en ese torbellino de fama y presión, pudieran surgir momentos de estrés, frustración o incluso desacuerdo sobre cómo manejar su imagen pública, su carrera, o la interpretación de sus personajes. La mención de lágrimas es particularmente evocadora. ¿Se refiere a momentos de vulnerabilidad de Demet durante alguna entrevista? ¿A las dificultades que ella misma enfrentó al lidiar con la fama, o las relaciones profesionales? O quizás se relaciona con la intensidad emocional de los papeles que interpretaban, donde tuvieron que mostrar un gran rango actoral, incluyendo momentos de tristeza y desolación. Es muy probable que la revista haya querido destacar la dualidad de sus experiencias, la euforia del éxito y la dura realidad del sacrificio y el esfuerzo que conllevan. Para entender mejor, es importante recordar que los actores son personas con sus propias vidas, emociones y desafíos. Si bien proyectan una imagen en pantalla, también tienen sus altibajos. Una revista podría haber capturado un momento de debilidad, una entrevista sincera donde Demet compartió las dificultades de su carrera, o incluso cómo lidiaba con los rumores y las especulaciones que rodeaban su relación con Can. Es posible que la lucha haga referencia a las dificultades para mantener una relación profesional, o incluso personal, en medio de una tormenta mediática. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas y te da oportunidades increíbles. Por otro, puede ser asfixiante invadiendo tu privacidad y sometiéndote a un escrutinio constante. Si Demet y Can tuvieron algún tipo de relación, o incluso una amistad cercana, la presión de que el público los quisiera juntos en la vida real, amén de la ficción, debió ser abrumadora. Otra interpretación de la lucha podría ser la diferencia de enfoques o expectativas sobre sus carreras. Quizás en algún momento sus caminos profesionales comenzaron a divergir, o tuvieron visiones distintas sobre cómo avanzar. Can Yaman, por ejemplo, ha sido muy vocal sobre su deseo de trabajar en Hollywood y ha estado tomando clases de actuación y perfeccionando su inglés.
Demet, por su parte, ha seguido explorando proyectos en Turquía y demostrando su versatilidad en diferentes géneros. Estas diferencias de ambición y enfoque pueden generar tensiones, incluso si hay respeto mutuo. Las revistas, en su afán por crear narrativas, a menudo simplifican situaciones complejas. El titular, Lágrimas y lucha con Can Yaman en la revista, podría ser una forma de condensar una entrevista o una serie de declaraciones que demuestran que, detrás de la química en pantalla y el éxito arrollador, hubo momentos difíciles, dudas, o incluso controversias que la revista quiso resaltar. Podríamos estar hablando de una entrevista donde Demet, con honestidad, compartió los momentos de agotamiento, la dificultad de separarse de los personajes, o las presiones que sentía por las expectativas de los fans. Y quizás en esa misma entrevista se hizo alguna mención a Can Yaman, ya sea positiva o negativa, que la revista decidió utilizar para crear este titular llamativo. Es fundamental recordar que la forma en que se presenta algo en los medios no siempre refleja la totalidad de la verdad. Las revistas tienen un objetivo comercial y un titular potente atrae lectores. A veces esto implica exagerar o seleccionar cuidadosamente las citas para crear una historia que venda. Pensemos en la posible lucha desde la perspectiva de Demet. Ella es una actriz muy talentosa y con una carrera consolidada antes de Erkencikus. Quizás tras el éxito masivo de la serie, sintió la necesidad de demostrar su valía en otros proyectos, de no quedarse encasillada. Enfrentarse a esa presión, a la constante comparación, y a la expectativa de repetir un éxito tan rotundo, es una lucha en sí misma. Y si en esa batalla interna o externa, se involucró la figura de Can Yaman, ya sea por asociación o por alguna dinámica profesional, la revista pudo haberlo capitalizado. ¿Podría ser que Demet se sintiera eclipsada en algún momento por la fama de Can, o viceversa? Aunque ambos brillaron, el foco mediático a veces puede ser desigual. Si hubo algún roce profesional, o una diferencia de opiniones sobre la promoción o el manejo de su imagen conjunta, esto podría haber sido interpretado como una lucha. Las lágrimas en este contexto podrían ser una metáfora de la intensidad emocional que implica estar en el ojo del huracán. Demet, como muchos actores, es una persona sensible, y es probable que haya experimentado momentos de frustración o tristeza al lidiar con las complejidades de la fama y las relaciones profesionales. Que estas lágrimas se asocien con Can Yaman en una revista podría significar que su relación profesional, o la dinámica entre ellos, fue un factor en esos momentos. Es también posible que la revista haya recogido declaraciones de Demet sobre las dificultades de interpretar escenas emotivas, y que en esas escenas, Can Yaman haya sido su CEO protagonista. Así, las lágrimas serían la manifestación de la intensidad de la actuación y la lucha sería la labor de dar vida a esos personajes, trabajando mano a mano con Can. Sin tener el contenido exacto de la revista, estamos navegando por las posibles interpretaciones de un titular. Lo importante es que, sea cual sea la historia detrás, nos recuerda que los actores son seres humanos que enfrentan desafíos, y que el camino al éxito a menudo está pavimentado con esfuerzos, sacrificios y, sí, a veces, lágrimas. La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, tanto en pantalla como en la esfera pública, ha sido un fenómeno. Los fans los adoraron en Erkencikus, y continuaron siguiéndolos en sus carreras individuales, anhelando verlos reunidos. Por eso cualquier mención de su interacción en una revista, especialmente si sugiere conflicto o dificultad, genera gran interés y especulación. Podemos inferir que la revista utilizó este titular para evocar la poderosa química que compartían, pero también para insinuar las complejidades y las dificultades que pudieron haber experimentado trabajando juntos, o como resultado de su fama conjunta. Es un recordatorio de que incluso las colaboraciones más exitosas y las relaciones más queridas por el público pueden tener sus momentos de tensión y desafíos internos. En resumen, este titular, Demet Özdemir, lágrimas y lucha con Can Yaman en la revista, probablemente no apunta a un escándalo mayúsculo y público de pelea, sino más bien a la intensidad emocional del trabajo actoral, las presiones de la fama, las posibles diferencias profesionales o personales que surgieron en el contexto de su exitosa colaboración, y cómo todo esto pudo haber sido interpretado o presentado por una publicación mediática. Son las historias humanas detrás de las estrellas, las que nos hacen conectar con ellas, incluso cuando se trata de momentos de dificultad y vulnerabilidad. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy.
ESP. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de The Method de Mir y Can Yaman, y las posibles interpretaciones de ese intrigante titular. Hemos explorado las facetas de la fama, la presión mediática y la complejidad de las relaciones profesionales en la industria del entretenimiento. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Su tiempo y atención son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la revista tuvo razón al usar ese titular? ¿Tienen alguna otra interpretación? Déjenos sus comentarios en la sección de abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las telenovelas turcas o de estos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.